Analizamos el enunciado 9. Bueno, este enunciado no tiene gran complejidad como podéis observar, ¿vale? En este caso concreto nos encontramos con un enunciado oracional compuesto, una oración compuesta por tres verbos, por lo tanto, tres oraciones. Las oraciones giran en torno al verbo principal copulativo es, como veis aquí, del que dependen directamente, veis que de la oración uno del verbo principal uno dependen directamente dos oraciones subordinadas. Y las dos oraciones subordinadas, en este caso, son de relativo. Fijaos, las hemos encuadrado en un cuadro morado. Las dos están introducidas por un pronombre relativo. Veis que sin tilde, quién, sin tilde, os remito al material que tenéis sobre la polifuncionalidad, el cuadro con los nexos, ¿vale? Para que veáis, para que recordéis que el que sin tilde y el quién sin tilde pueden ser, bueno, el quién sin tilde siempre y el que sin tilde puede ser, entre otras muchas cosas, un pronombre relativo. En este caso concreto, fijaos, el que precede al verbo reproducimos y la subordinada es de relativo claramente porque tiene antecedente en su oración principal y porque podemos sustituirlo por el pronombre relativo, el cual, en este caso, en el fragmento, el cual reproducimos. Por lo tanto, estamos ante una subordinada de relativo. Como tiene antecedente, las subordinadas de relativo que tienen antecedente se subclasifican además a su vez en especificativo o explicativa. En este caso, como no va acotada con comas, diremos que es especificativa. Y todas las subordinadas de relativo que tienen antecedente, todas funcionan de lo mismo, de complemento del nombre de su antecedente. Recordad que la función que ejerce todo esto que está en el cuadro es adjetivo de un grupo nominal, de un antecedente que siempre va a ser un nombre. En el fragmento reproducido, por ejemplo, pues precisamente como la sustituimos por un adjetivo, entendemos que se trata de una subordinada que funciona de adjetivo, de complemento del nombre de un sustantivo, dentro de un grupo, en este caso, preposicional. La otra oración que tenemos aquí se convierte en una oración subordinada de relativo libre. Es una oración subordinada de relativo porque está introducida por un pronombre relativo quién. Nos puede confundir el hecho de que este quién parece que tiene antecedente. De hecho, podríamos entender que niña, que es el nombre de una persona, incluso Beatriz, sea el antecedente de este pronombre relativo. Sin embargo, es necesario que entendamos que esta subordinada de relativo se convierte en una subordinada de relativo libre porque necesitaríamos un atributo para este verbo copulativo obligatorio. Si nosotros no entendiésemos que todo esto forma parte y depende directamente del verbo es, esta oración se quedaría sin atributo, cosa que es imposible. Por lo que debemos entender que esta subordinada de relativo tiene que cumplir, tiene que de alguna manera sustantivarse, funcionar como si fuese una subordinada sustantiva y en este caso pasar a desempeñar la función de atributo de este verbo copulativo. Entonces tendría un sujeto, la propia niña Beatriz, con su aposición, daos cuenta, su aposición es explicativa, porque va entre comas, refiriéndose a, es un grupo nominal que modifica a otro grupo nominal, ¿vale? Y luego lo que tenemos es el verbo copulativo, un complemento circunstancial de lugar y lo que nos falta obligatoriamente, el atributo. O sea que tenemos que entender que toda esta subordinada de relativo no funciona de complemento del nombre de niña, sino que lo que funciona es de atributo de este verbo copulativo. Si no, nos quedaríamos sin atributo para esta oración. Por lo tanto, esta oración compuesta está formada por tres oraciones, una oración principal, cuyo verbo copulativo sería es, de la que dependen directamente otras dos oraciones, una oración subordinada de relativo especificativa en función complemento del nombre de su antecedente fragmento y una oración subordinada de relativo libre, libre porque está introducida por un quién. Quién, dónde, cuándo, cómo, los adverbios relativos y el pronombre relativo quién introducen o pueden introducir subordinadas de relativo libre, en este caso atributo del verbo principal. Si no, nos quedaríamos sin atributo y eso no es posible en una oración copulativa. Repasando la morfología, quiero que prestéis atención a este elemento que nos ha salido en varias ocasiones y que siempre tenéis problemas para analizar. Fijaos, os lo subrayo aquí, propia. Propia, recordad, hay que analizarlo como adjetivo calificativo. Es un adjetivo calificativo, es un elemento que modifica, en este caso, al sustantivo niña, es un adjetivo calificativo, lo podemos anteponer al sustantivo, por eso es calificativo,
¿vale? Y hay que analizarlo en el mismo género y número que el sustantivo que acompañe. Como tiene morfema, pues femenino singular. Recordad que siempre os solís equivocar o os solís dejar en blanco el análisis morfológico de ese adjetivo propio. Bueno, aquí tenemos la oración 10. Es una oración que gira en torno a un enunciado oracional compuesto que gira en torno a 4 verbos, por lo tanto, 4 oraciones, ¿vale? En este caso, tenemos el verbo principal, el único verbo que no está introducido por ningún nexo subordinante es el verbo parece que, como sabéis, es un verbo copulativo también. Por lo tanto, en esta oración vamos a encontrarnos, os lo subrayo aquí, obligatoriamente nos vamos a encontrar con un atributo, el atributo y el complemento indirecto y el atributo. Estos son elementos que hacen referencia al verbo principal de esta oración, ¿vale? Bien, directamente dependiendo de esta oración principal, tenemos una oración subordinada. Hay una gran oración subordinada que, como vemos, dentro de ella vamos a destacar otras 2 oraciones subordinadas. En este caso, la oración 3 y la oración 4 dependen directamente de la oración 2. Fijaos que hemos creado un gran cuadro rojo, ya sabéis, subordinada sustantiva, y dentro de este cuadro rojo, 2 cuadros verdes que dependen directamente de él. Por eso están dentro de la oración 2. Bien, la oración subordinada sustantiva, que tiene como núcleo de predicado atiendas, ¿vale? En este caso presente de subjuntivo, está introducida por un que sin tilde. En este caso, este que sin tilde, a partir de este que sin tilde lo podemos sustituir todo por eso, de ahí que se trate de una oración subordinada sustantiva. En este caso, de sujeto. Me parece absurdo eso. Eso me parece absurdo, nada de poner complemento directo. Estamos ante un verbo copulativo que lo único que precisa es un atributo, lo que me falta es el sujeto. Eso me parece absurdo. Bien, directamente dependiendo de esta oración subordinada sustantiva de sujeto, nos encontramos con 2 construcciones, por eso las hemos metido en el cuadro verde. La primera de ellas, introducida por la conjunción temporal mientras, cuyo núcleo de predicados se explican. Fijaos, me parece absurdo que no atiendas mientras te explican, que no atiendas, ya que eso haría más fácil tu estudio. Estos 2 cuadros verdes dependen directamente de este verbo, por eso están dentro del ámbito de la subordinada sustantiva. Eh, en la primera de ellas, como os decía, se trata de una construcción temporal introducida por la conjunción temporal mientras, por lo tanto, se trata de una construcción temporal en función cc de tiempo. Además, también dependiendo de este verbo, tenemos otra construcción, en este caso una construcción causal introducida, en este caso, no por una conjunción, sino por una locución. Fijaos la diferencia, locución, 2 palabras, conjunción, una palabra. En este caso, locución causal, porque yo podría sustituirla por un porque. Todo lo que está en el cuadro verde, en el segundo cuadro verde, en esta, claramente expresa causa, ya que porque eso haría más fácil tu estudio. Por lo tanto, observamos en resumen que nos encontramos ante una oración compuesta por subordinación, de manera que hay un verbo principal, que es el verbo copulativo parece. De este verbo copulativo depende directamente una oración subordinada sustantiva en función sujeto, y dentro de esa gran oración subordinada sustantiva dependen directamente 2 construcciones. Una construcción temporal introducida por la conjunción temporal mientras y una construcción causal en función cc de causa introducida por la locución causal. Si nos damos cuenta, en estos 3 casos las oraciones están introducidas, las subordinadas están introducidas por conjunciones o locuciones conjuntivas. Por lo tanto, la única función que nos vamos a encontrar en estos casos es la de nexo.